Luis Lacalle Pou. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Agradecerles una vez más la presencia. Ya nuestro equipo ha compartido los datos del día de hoy. Datos que esperamos todos los días, porque como ustedes bien saben, la salud es lo que más nos preocupa. Y cuando recibimos los datos diarios, confirmamos, como hasta el momento, o no, las medidas que el gobierno va tomando. Hoy para nosotros es un día bien importante. Bien importante porque creo que hay muchas familias esperando qué va a pasar con la educación de sus hijos. Y les queremos contar que este proceso ha sido de mucho trabajo, que hay muchos hombres y mujeres que se han puesto el equipo al hombro y que se ha logrado un modelo que ustedes lo van a tener y lo pueden compartir, que seguramente las autoridades de la educación lo van a poder explicar mucho mejor que yo, que tiene dos caminos que en principio fueron paralelos y que luego confluyeron en este día y en esta conferencia. Quiero hacer un poquito de historia. Quiero ir al 8 de abril. Muchos de ustedes estuvieron acá en la conferencia de prensa el día que anunciamos el primer retorno a la educación. Recuerdo las palabras del presidente de la ANEP, que tenía un nerviosismo como el primer día de clase, y así fue para muchos, porque era una medida difícil de la cual había una íntima convicción que era acertada. El 22 de abril empezaron las escuelas rurales, la concurrencia fue en un porcentaje menor y después se fue ampliando sensiblemente. Tiempo después se hizo un hisopado en la educación rural en el entorno de 300 y ese hisopado resultó con 0 casos positivos. Recuerdan también el reinicio de la actividad en la construcción con los hisopados correspondientes, creo que fue en el entorno de 400 y también resultaron negativos. Y es por eso que nos decidimos llegar a esta etapa, con un elemento para nosotros muy importante, del cual estamos muy agradecidos. Hoy ustedes de mañana seguramente cubrirán una conferencia de prensa del Grupo Asesor Científico Honorario. Allí tenemos una espalda y tenemos un respaldo muy importante de los científicos uruguayos, que hicieron un protocolo, que hicieron un trabajo, que fue discutido hasta el lunes pasado y que hoy de mañana lo terminamos y nos dicen que podemos dar este paso prudente respecto a la apertura del resto de los sistemas educativos. Por otro lado, el trabajo de la comunidad educativa, que quiero destacar y agradecer. El que hizo para este retorno y el que hizo en silencio con su tiempo, con su conocimiento y su afecto para seguir de alguna manera conectado y dando clases virtuales a miles de niños. Como primer medida, como primer concepto, en esta nueva normalidad, decirles que en el mes de junio se va a retornar a la educación. En Uruguay los estudiantes a fin de junio van a estar cursando sus clases de manera presencial. En 3 etapas que el presidente de la ANEP les relatará de mejor manera. El gobierno ha decidido habilitar el retorno a clases. Y en esta habilitación reside también lo voluntario. Es un retorno voluntario a clase.
cuyo calendario tiene un componente sanitario, como decíamos, y también tiene un componente en las decisiones de las autoridades educativas basadas en la autonomía, que es fundamental su respeto por todos nosotros. Las combinaciones son de índole territorial, son de índole de la vulnerabilidad de los distintos alumnos y obviamente de la densidad poblacional. Cuando ustedes tomen contacto con el orden del 1 de junio, del 15 de junio y del 29 de junio, verán que hay un trabajo acabado, que hay un trabajo puntilloso y que cada subsistema, cada año, cada región geográfica tiene un justificativo científico y pedagógico para ese retorno. Así que, una vez más, me resta agradecer, me resta reconocer y, por supuesto, lo que siempre decimos: el gobierno elabora, el gobierno piensa, el gobierno escucha, el gobierno se asesora, toma decisiones en un sentido en el cual, como siempre, estuvimos íntimamente convencidos. Pero depende de los uruguayos. Hoy escucharon a los 3 principales asesores científicos hablar del DFS, distanciamiento físico sostenible. Y allí está la clave de este retorno. Si los uruguayos siguen haciendo un uso responsable de su libertad, allí está la clave para el retorno de las distintas actividades que ya tenemos en carpeta para ir tratando con el grupo que dirige Isaac Alfi en los próximos tiempos. Así que, insisto, es un día importante. Estamos satisfechos con el trabajo y retomamos un aspecto de la vida que es fundamental en el futuro de nuestros chiquilines. Y espero que así lo sepan comprender los padres, no sé si tanto los chiquilines, pero estamos pensando en ellos, en su futuro, y como siempre nos mueve la justicia, nos mueve la prosperidad, nos mueve la igualdad de oportunidades. Hoy les queremos dar esta información con mucha serenidad, mucha tranquilidad, con prudencia, pero no con menos firmeza. Les agradezco una vez más y obviamente estamos abiertos a las preguntas de siempre. Como siempre, les recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Buenas noches, Natalia Gol, del diario El Observador. Presidente, quiero volver a este concepto que usted maneja casi siempre sobre el uso responsable de la libertad y teniendo en cuenta que ahora estamos dando un paso importante en esta nueva normalidad. Quería saber, en caso de que se haya que volver pasitos para atrás, digamos, hasta dónde se puede llegar a ir hacia atrás, vinculándolo con el uso responsable de la libertad de los uruguayos. Gracias. Gracias, Natalia. Siempre trabajamos con todos los escenarios. Para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Obviamente que este retorno está atado, está vinculado con protocolos y está vinculado con detección de posibles casos. Y aprovecho tu pregunta para decirte una cosa. Estamos hablando de niños y adolescentes. Y les pido a todos que lo han sido, ser muy cuidadosos. Porque hay que ir a la casuística. Hablábamos hoy con el grupo de científicos. Un chiquilín, como va a pasar en estos días de frío, con algunos síntomas que pueden rozar tener el coronavirus, pero que seguramente, como ha marcado la estadística, sea otra enfermedad, una gripe. Entonces tengamos cuidado cuando informemos, porque sabemos que enseguida se va al centro educativo, enseguida se puede generar alarma. Y por eso el gobierno va a establecer un protocolo en los centros educativos, que haya un teléfono,
que haya un número de WhatsApp, que haya un mail, que haya un responsable, que se comunique enseguida con las autoridades sanitarias, que se hagan los test, eventualmente un pool de test, que son varios test en uno, para saber si esa clase de alguna manera está afectada o no. Pero tengamos presente que en la mayoría de los casos, esos síntomas primarios que puede detectar un docente que no es médico, no va a ser coronavirus. Pero allí enseguida va a estar el gobierno y el Estado para atender esa situación, para hacer los test y tomar las medidas que ojalá no tenga que tomar de confirmarse un test. Les agrego y aprovecho, hoy lo decían los científicos, la gran cantidad de infectados son adultos. En lo que hace la posibilidad de tener el virus y de contagiar el virus, han escuchado la poca o escasa posibilidad que tienen los niños. Y por eso me tomo estos minutos en tu pregunta para que tratemos con mucho cuidado cuando tengamos un síntoma. Es más, hoy decía el equipo, no usemos más el caso sospechoso, porque ya sospechoso en el imaginario colectivo es casi culpable, o en este caso es casi que tiene coronavirus. Pero vamos a estar arriba porque, y resumiendo tu pregunta, para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario, porque sigue siendo la salud lo más importante. Presidente Ariel González de TNU, le quería preguntar, a la luz de este plan que se está anunciando hoy a nivel oficial, ¿cómo se analiza desde el gobierno la situación regional, básicamente a nivel fronterizo, teniendo en cuenta la preocupación que han expresado autoridades del propio gobierno con respecto básicamente a lo que está aconteciendo en Brasil? Hace un rato estuve reunido con el ministro de Salud Pública. Tuvimos recién noticias del presidente de ACE. Ustedes saben que en estas últimas 2 semanas ha habido una presencia activa de las autoridades de la salud en la frontera. Y en ese sentido, comprendiendo la vida binacional, tanto en Rivera como en el Chuy, y la casi binacional en Artigas y en Río Branco, y la binacional también en Aceguá, sabemos que allí no se puede hacer una separación de Brasil y Argentina, porque uno vive en un lado, come en el otro, trabaja en un lado, deambula de un lado al otro del mojón. Entonces allí el distanciamiento físico es casi que más importante que el resto de los lugares. Evitar en todos lados, y ahí más todavía. Y el uso del tapaboca. Y la capacidad que tengamos de estar muy cercanos en la detección y en la reacción sobre posibles casos. Estamos en contacto con las distintas jerarquías brasileñas, estamos en contacto con los prefeitos, estamos en contacto con la gente de la gobernación de Río Grande, sin perjuicio de lo cual sabemos que la situación del virus en Brasil es una y que por ahora dista de la que tenemos de este lado de la frontera. Muy buenas noches para todos. Matías Garro de Radio Universal. Le quería consultar, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que no accedieron a las plataformas hasta el día de hoy, ¿cómo se va a trabajar para nivelar ese desfasaje en los alumnos? Y consultarle si, llegado el momento al fin de curso, se podría quizás bajar las exigencias de aprendizaje para no tener números elevados de repetidores, por ejemplo. Muchas gracias. Voy a hacer una respuesta inconsulta y después le voy a dar la palabra a Robert Silva. Si hay algo que este gobierno no está dispuesto a bajar las exigencias de la educación, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Nos quejamos durante mucho tiempo cuando alguna autoridad de alguna manera pedía bajar el nivel educativo. Al revés, en nuestra meta y en nuestra mira está elevar los niveles educativos. Sin perjuicio de lo cual, y corregime Robert si me equivoco, el 25 de mayo pueden volver las direcciones y los docentes a los centros educativos. Van a volver antes los docentes, la dirección al centro educativo, que obviamente va a tener un cuidado, una limpieza, desinfección del centro, de las aulas, pero también va a tener la posibilidad de revisar en las plataformas, de revisar con las maestras comunitarias donde las haya, qué chiquilines han estado y qué no. Es más, del 25
de mayo al 1 de junio o al 15 o al 29 pueden convocar a algunos alumnos para que se acerquen, para ver si aprendieron, si no aprendieron, para ese contacto más cercano, el que quedó más alejado. Sobre el final de los cursos, nosotros hemos hablado varias veces de las tutorías. Y obviamente, dentro de la capacidad que se pueda tener de individualizar en distintos niños o adolescentes un aprendizaje menor, allí va a estar concentrado el nivel de tutoría, la cercanía, etcétera, etcétera. Pero para profundizar técnicamente, quizá la palabra de Robert Silva sea más autorizada. Gracias, señor presidente. Comparto absolutamente lo que usted ha dicho. Estamos trabajando fuertemente desde una perspectiva de muchísima responsabilidad y de ahí ratifico y hago mío el agradecimiento que el presidente ha hecho a aquellos docentes y comunidades educativas que han sostenido la educación rural, que comenzó mañana, va a ser un mes, en forma presencial, y también aquellos que han estado sosteniendo el servicio de alimentación, que no debemos de olvidarnos que tenemos 780 centros abiertos en todo el país. Yendo concretamente a la pregunta, es como se dice, ¿no? Nosotros hemos pedido autorización porque la ANEP está actuando estrictamente con mucha precaución, respeto a la cuestión sanitaria y enmarcado dentro de protocolos que hemos aprobado y otros que estamos trabajando. Hemos pedido autorización para que poder abrir nuestros centros educativos, convocar a las comunidades educativas y que puedan a su vez comenzar a convocar a los estudiantes, a los niños y a los jóvenes que están con mayor situación de vulnerabilidad en cuanto a su conexión a través de las plataformas o de otros medios y que requieran un apoyo sostenido. Obviamente, lo reitero porque es muy importante, respetando todas las cuestiones sanitarias que son fundamentales, que están en los protocolos y que estarán en otros. Y hemos también pedido autorización, y nos ha sido concedida, para convocar a los exámenes. Nosotros tenemos muchos miles de estudiantes que tienen sin culminar su ciclo educativo, esto es la educación media superior, el bachillerato, que ustedes saben que es un problema que a nivel educativo tenemos y por el cual vamos a trabajar mucho. Están pendientes 1, 2, 3 exámenes y nos han autorizado para convocar a las mesas de exámenes a nivel de todo el país en un marco de garantías, como también decía. Respecto de la evaluación, comparto, presidente, con usted. Lejos estamos de flexibilizar y bajar las exigencias. Al contrario, sí hemos establecido y estamos avanzando para fijar objetivos curriculares. ¿Qué es esto? Adecuar los aprendizajes a la realidad que hoy por hoy el país vive. Un sistema educativo fuertemente presencial que hoy la presencialidad hasta ahora no estaba, había sido afectada y por suerte, porque esto es una posición unánime en las autoridades de la educación, hemos convocado a los consejos y hemos conversado sobre estos temas, podemos volver con mucha seguridad en forma paulatina en los 3 periodos que se nos ha autorizado y que ustedes tienen en el calendario. Por acá, Iván Antunes de Radio Uruguay. La consulta venía si se van a hacer algún tipo de test a los docentes o el manejo va a ser aleatorio en cuanto a la evaluación y cómo se va a actuar en el caso de un centro donde aparecen casos positivos, un alumno que ya concurrió algunos días y luego es diagnosticado como positivo, ¿cómo se va a actuar ahí? Muy bien. Nosotros, ustedes saben que en el caso de los maestros rurales, como decía el presidente, tuvimos hisopados o test al comienzo de la actividad y luego este aleatorio. Está aconsejado, creo, realizar algún test aleatorio, lo evaluará la autoridad sanitaria. Nosotros tenemos un protocolo que aprobamos conjuntamente con la Coordinadora de Sindicatos del Uruguay y con el Ministerio de Salud Pública, donde establecemos claramente la realización de test para docentes y funcionarios en los casos establecidos allí, que son ante cuestiones específicas que lo indique por algún síntoma que tenga el funcionario, que lo indique el médico tratante o incluso los servicios médicos de la ANEP o que haya estado en contacto con determinadas características que así se relatan con personas de COVID-19. En el caso de los estudiantes,
nosotros vamos a realizar un trabajo de determinación de dónde estén nuestros niños y nuestros jóvenes, porque obviamente vamos a tener que comenzar a funcionar de una manera distinta. Yo lo decía el otro día, nosotros culminamos la clase el 13 de marzo de una manera y hoy estamos volviendo que va a ser de otra manera. Vamos a tener que necesariamente combinar la presencialidad con la mediación de la tecnología para el aprendizaje y en el caso de detectarse alguna situación, nosotros estamos basándonos en un aporte que el Comité Científico Honorario ha hecho específicamente, muy detallado y preciso, para el comienzo de los ciclos educativos presenciales. Pero a su vez estamos trabajando con los servicios médicos de la ANEP y con los servicios técnicos educativos para tomar medidas concretas ante esa situación específica que pueda acontecer y, en definitiva, dar respuestas y tratar de generar la menor alarma posible. Reitero que para nosotros en la educación es muy importante, actuando en un marco de total responsabilidad y cumplimiento de los protocolos sanitarios que existen y aquellos que podamos generar. ¿Qué tal, presidente? Por aquí, Bruno Barreto, de Radio Sarandí. Hoy uno de los integrantes del comité de expertos, Henry Cohen, decía los efectos positivos sobre el cierre de los centros educativos son discutibles, los efectos negativos son indiscutibles. ¿Qué va a suceder también con, por ejemplo, los estudiantes de la universidad, que también de los niveles socioeconómicos más bajos no se conectan y este regreso es voluntario? En ese entendido, ¿cómo va a ser la coordinación para que no se genere esa brecha educativa y después no puedan regresar? Gracias. Gracias a ti por la pregunta. En esa última parte de la pregunta es que nos basamos para este retorno. A ver, en el mundo ideal no existe, pero cercano al ideal, si tuviéramos a todos los niños, todos los uruguayos conectados, quizá la decisión hubiera sido otra, sin perjuicio de los procesos de sociabilización que son fundamentales en la vida de un niño, porque la educación a distancia no sustituye el contacto, no sustituye el relacionamiento, jamás lo va a hacer, ojalá y por suerte. Por eso el monitoreo, por eso en el caso de las escuelas y de los liceos y de las UTUs, la vuelta de los docentes y sus equipos para poder monitorear, para poder evaluar y asistir a aquellos más rezagados. Con respecto a la educación terciaria, bueno, en realidad uno apela a que la educación terciaria tenga otra responsabilidad. Estoy hablando de los alumnos. Si están en una carrera de grado, si están en la educación en la universidad, si están en esa educación es porque se supone que hay una voluntad de obtener un título, obtener un grado. Por supuesto que podemos llegar a la situación de que algún alumno, sin perjuicio de su voluntad, no pueda acceder. Bueno, ahí las distintas facultades tendrán sus mecanismos para ponerse a tiro. Pero básicamente nuestra preocupación es en los niños y los adolescentes que de alguna manera no pudieron estar conectados en estos tiempos. Presidente, buenas noches. Pablo Fernández, del diario El País. Quería ir a lo bien práctico, porque en las redes hay algunos comentarios que están preguntando cuál es el detalle estricto de la vuelta a clase, cuáles son esas etapas, y si puede ampliar el concepto de voluntario, porque ¿qué va a pasar con esa gente que por X razones no pueda o decida no volver a los cursos presenciales? ¿Cómo se va a trabajar en ese caso? Gracias. La última parte la voy a contestar yo y la primera, si tienen tiempo, porque es bastante engorroso, le voy a pedir a Robert Silva que detalle lo que ustedes ya tienen y que espero que lo cuelguen y que los padres y los alumnos lo lean. La vuelta a clases del 22 de abril rurales fue voluntario. Hoy estamos superando el 50%. Llegando al 50%. Empezó con un 20 y pico, 30%. 879 escuelas, me sopla el presidente de la ANEP. Yo me imagino en este momento en
en miles de hogares de uruguayos, padres que tienen una enorme duda en esa dicotomía aparente hoy entre lo sanitario y lo educativo. Y por eso nosotros hemos decidido que sea voluntario, por lo menos mientras que dure la emergencia sanitaria. Si no, de nuestro punto de vista, sería un contrasentido. Este paso lo damos porque estamos convencidos de que el riesgo es mínimo. Si no, no lo daríamos. Pero entendemos que tiene que existir esa válvula de escape de la voluntariedad de los padres o ya de gente adulto que concurra al sistema educativo para decidir si participa o no. Que eso puede generar eventualmente una profundización de la brecha educativa, sí es cierto. Sí es cierto. Y allí tendremos después más focalizado, cuando tengamos visto quién acudió y quién no, quienes necesiten asistencia especial para reengancharse con el nivel exigido en la educación. Habilitamos las 2 últimas consultas, perdón. El cronograma. Ahora tenga paciencia porque es largo. Bueno, el cronograma de comienzo. Nosotros tenemos una cuestión que es importante en relación a la pregunta y a lo que dice el presidente, que quiero decir. Hay compartir información muchísimo entre la ANEP y el Plan Ceibal. Y hoy por hoy, en base a la información que tenemos, nosotros podemos identificar las situaciones de conexión, de no conexión en las plataformas y estamos trabajando para incorporar otros métodos para que nos permita identificar la situación de nuestros estudiantes, para ir a su atención y desde una perspectiva de mayor atención posible. Las etapas, como decía el señor presidente, son 3 etapas. La primera etapa, que comienza el 1 de junio, extiende el reinicio de la educación rural presencial a todo el país. Ustedes recordarán que nos faltaban las escuelas rurales del departamento de Canelones y, a su vez, incluye la educación media rural de todo el país. Se reabren las escuelas que atienden a aquellos estudiantes de mayor vulnerabilidad. Se habilita la apertura y quiero dejar una cosa bien en clara, que también lo hablamos con el presidente, con el ministro. En la medida que la ANEP es autónoma, nosotros queremos trabajar fuertemente en la contextualización de la solución de los problemas y, por lo tanto, vamos a empoderar a partir de orientaciones y de acompañamientos de las inspecciones y de los consejos a que las comunidades resuelvan estas aperturas y las hagan posible en función de su propio contexto y de la realidad que tienen. Con foco en la vulnerabilidad, como decía usted, educativa y social, el 1 de junio, que era en la fecha que estábamos, se habilita la apertura de las escuelas Aprender y de tiempo completo, excepto en Montevideo y en el área metropolitana, que se identifica ahí en función de lo que el SINAE, y también lo conversamos con el director de la UPP, nos ha comunicado. Se habilita el 1 de junio la apertura de escuelas de educación especial en todo el país, que eso también ha sido un fuerte reclamo. Pero aquí se le dice a la autoridad educativa que irá estableciendo esa apertura en función de la realidad, de las particularidades propias de ese nivel educativo y de esas escuelas, que son 81 en todo el país y atienden a más de 5.700 niños. También atendiendo a un reclamo por esa necesidad de culminación de los ciclos educativos, se reabre el último año de educación media superior en todo el país, excepto en Montevideo y en el área metropolitana. Esto es los 6º años de los liceos, los 3º de educación media tecnológica, el bachillerato tecnológico. La segunda etapa de habilitación de centros que hemos obtenido es el 15 de junio. Se habilita la apertura de los centros de primera infancia, de educación inicial en todo el país. Esto incluye los centros CAIF, los de inicial de la Administración de la Educación Pública, públicos y habilitados, y los centros privados de primera infancia que autoriza el Ministerio de Educación y Cultura. También aquí, obviamente, atendiendo a las particularidades de ese nivel educativo, la estructura de la educación, las autoridades educativas, quienes tenemos responsabilidad, iremos tomando las medidas correspondientes de apertura.
Se habilitan todas las escuelas primarias públicas y privadas, excepto en Montevideo y en el área metropolitana. Se habilitan todos los liceos públicos y privados y la formación técnica, tanto de nivel medio como terciario, excepto Montevideo y el área metropolitana. Se reabre el último año de educación media superior, secundaria y UTU en Montevideo y en el área metropolitana. Se reabre el último año de formación en educación en todo el país. La tercera etapa es la que obviamente culmina la apertura, la posibilidad de apertura de todos los restantes niveles educativos, en educación primaria, en educación secundaria y en educación técnica. Queremos decir, finalmente, que en lo que hace a la educación en formación en educación, el Consejo ha entendido y ha puesto la necesidad de continuar con la educación semipresencial hasta finalizar el primer semestre, y es una cuestión que aquí se refleja porque no está prevista la presencialidad. Si me permite, presidente, solo una cosa que se dice acá. Este calendario está sujeto a las indicaciones sanitarias que recibamos, tanto del SINAE como del Ministerio de Salud Pública, o de los científicos que coordina el economista Isaac Alfi, o, como acá se dice también, a aquellas cuestiones que en el marco de la autonomía la ANEP pueda ir atendiendo a medida que vamos avanzando. Muy bien, ahora sí recibimos las dos últimas consultas en esta conferencia. Presidente, usted hablaba de que obviamente hay muchas de estas medidas que se están tomando porque estamos obviamente en emergencia sanitaria. No hay una fecha para que se termine la emergencia sanitaria, pero si esto sigue como hoy, con 135 casos activos y medianamente controlada, como decían los científicos, ¿se puede pensar en, por ejemplo, lo que se está manejando de reapertura de fronteras para fin de año? ¿Se puede pensar en una fecha para finalizar la situación de emergencia y pensar entonces en cuáles son los próximos pasos de reapertura? Gracias. Gracias a ti. Sí, pensamos todo el tiempo, cruzamos los dedos todo el tiempo, apelamos a la libertad responsable todo el tiempo. Quiero dejar claro que lo que se comunicó en algún medio de prensa de que el gobierno estaba pensando en 2 fechas de la apertura de fronteras, la descarto totalmente. Quien haya dado esa información es totalmente irresponsable, no es así. Nosotros de demos fechas vamos a dar una fecha y la vamos a justificar. Así que agradezco para poder aclarar eso que está circulando en algún medio de prensa. Estamos, sí, en carpeta, lo tiene el director de la OPP, con varias actividades que quieren retornar. Estamos viviendo un camino a la inversa, ¿no, Lito? Primero, todos razonablemente querían cerrar y ahora muchos quieren reabrir, y es lógico que así sea. Ahora, de nuevo, ser justo es difícil y seguramente no lo seamos del todo en alguna reapertura, en el sentido que quizá pongamos una fecha anterior a una actividad que otra, y si uno evalúa podría haber sido al revés. Lo que no queremos, y esto es una recomendación muy fuerte y comprensible del grupo asesor científico honorario, es de un día para el otro. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados para evaluar a toda la sociedad. Si la cantidad de variables son muchas, no sabemos cuál es la variable que puede llegar a afectar que se disparen los casos. No sé si me explico. Entonces, como queremos ir reabriendo por orden de importancia y por todo lo que ustedes han escuchado, de a poco vamos fijando fechas para poder, dentro de lo posible, evaluar esa acción puntual del gobierno. Si superponemos la apertura de varias actividades, nos va a ser muy difícil ir a la causante o ir específicamente dónde es que se incumplió con el distanciamiento físico o dónde estaba el foco o cómo actuar en consecuencia. Y por eso, resumiendo, no hay una fecha de apertura de frontera, no quiere decir ni que sea lejana ni cercana, veremos, la vamos a decir en su momento. Y las actividades tenemos muchas,
que han pedido retornar y que el gobierno evalúa que estarían en condiciones de retornar. Así que quizá en estas semanas que vienen ustedes tengan periódicamente avisos y la justificación del gobierno para habilitar el retorno a distintas actividades. Hola, ¿qué tal? Nicolás González de BTV Noticias. Quería entrar más en el detalle fino de algunos protocolos que plantean para el caso de la educación, del retorno de la educación. Por ejemplo, ¿qué tiempo máximo van a tener las jornadas escolares? ¿Qué va a pasar en los ingresos, las salidas y los recreos para evitar aglomeraciones? ¿Y qué pasa con las vacaciones de julio y de septiembre? ¿Ya está resuelto qué va a pasar? ¿De qué depende eso? Gracias. Creo que esa pregunta última, pero la última parte de la pregunta, creo que casi todos los niños están mirando a los padres diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las vacaciones? Ahí perdí. Seguramente hayan unos días de vacaciones, entre comillas, le vamos a llamar, entre otras cosas porque hay exámenes, porque hay muchas cosas. Entonces, en estos tiempos que vienen, no sé si ya está definida, por lo menos hasta... En principio, me acota el ministro de Educación el 7 de julio, por una semana, ¿verdad? En principio. En principio, por una semana. Y el resto de las preguntas, el presidente de la ANEP. Muy bien, muchas gracias. Estamos estableciendo todo esa... Ustedes verán que acá en este documento que se les ha entregado hay algunos lineamientos generales establecidos que surgen incluso de las recomendaciones que el Comité de Científicos nos realiza, que los propios servicios médicos de la ANEP nos han realizado y el Ministerio de Salud Pública, porque ustedes recordarán que nosotros ya tuvimos un inicio que fueron las escuelas rurales. Entonces, aquí hemos establecido, y si así se ha puesto en este documento, que las jornadas no pueden ser superiores a 4 horas, habrá que estudiar la modalidad de cada centro educativo, tenemos centros educativos de tiempo completo, tiempo extendido, comunes de 4 horas, tenemos que alternar el ingreso a los centros educativos, tenemos que alternar la presencialidad según los grados, porque tenemos que mantener distancias mínimas entre nuestros estudiantes y eso nos va a llevar a dividir los grupos y justamente habrá que establecer un cronograma que acá se dice que será la ANEP en acuerdo con los centros educativos o los propios centros educativos, que establecidos esos lineamientos generales que yo decía en cuanto a asistencia semanal presencial según el nivel de que se trate, establecerán cómo concurrirán, cuántas veces a la semana, si esas veces son secuenciadas lunes y martes seguidas, como están pidiendo algún nivel educativo, o si son separadas, por ejemplo, los lunes y los jueves, o los martes y los viernes. Habrá que irlo estableciendo. Lo que sí nos parece que es fundamental es el respeto de esas cuestiones, que ya lo tenemos en el protocolo de rural, que nos lo recomiendan los científicos, que además acá se establecen lineamientos generales basados en criterios sanitarios y que tenemos una garantía, que es lo que hablaba el presidente hace un rato. Son nuestras comunidades educativas, son nuestros docentes, nuestros funcionarios, que lo han demostrado en el medio rural, que lo han demostrado distribuyendo las viandas a lo largo y ancho de todo el país y que hoy van a trabajar fuertemente, sin duda también, que en coordinación con las familias, porque esta nueva forma de enseñar y de aprender tiene un aliado que si era antes un aliado insustituible, ahora tiene un rol protagónico mucho mayor, que somos las familias en eso de aprender y de enseñar de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Así que yo estoy convencido que nosotros vamos a desarrollar todo esto que se nos ha habilitado ahora de forma muy responsable, como dije hace un rato, cumpliendo con los protocolos, cumpliendo con las cuestiones sanitarias, y eso nos dará garantía a todos para seguir avanzando en el marco de la importancia que tiene volver a la presencialidad en las actuales circunstancias. Otra pregunta, habilitamos entonces. Gracias, presidente. Natalia Ebrun, de TV Ciudad, buenas noches. Quería preguntarle el tema con respecto, se había hablado al principio de que la parte de la primera infancia, el sistema inicial, los más pequeños, iban a ser los primeros en que iban a retornar. Quería saber qué cambió eso pensando en Montevideo, más que nada porque la otra parte ya está descrita acá, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió teniendo en cuenta de que se ha dicho ya de que no son los que más contagian ni tampoco los que más se contagian? Entonces,
¿cuál es el motivo que lleva a tomar al gobierno esta resolución de dejar como un poco aplazado el tema de los más pequeños para el ingreso escolar? Nosotros hemos dialogado, y me consta que las autoridades han dialogado con quienes tienen mucha expertise en esto, en el sistema educativo, que han organizado el sistema educativo y han dedicado su vida a trabajar en lo que hace a la educación inicial. Y también hay recomendaciones que están en ese documento a que hacía referencia hace un rato de los científicos, del Comité Científico Honorario. Acá lo que se nos planteaba era la importancia de que la educación inicial se tuviera en cuenta las circunstancias propias de ese tramo etario. Es decir, el distanciamiento social se dificulta, el distanciamiento que tienen que tener los niños, el juego a la hora de recreo. Entonces, se consideró necesario tener un tiempo más para reorganizar ese retorno, hacerlo con mayor tranquilidad, digamos, con mayores precauciones. Hay que habilitar espacios dentro de los salones, hay que tratar de readecuar para lograr ese distanciamiento cuando el grupo comience a asistir. Se está trabajando sobre comenzar con un nivel, los mayores, los de 5 años, luego los de 4, y lo mismo sucederá con los otros niveles educativos. Y además ustedes verán que en la segunda etapa, a diferencia de los otros niveles, comienza toda la educación de primera infancia e inicial a nivel de todo el país, el 15 de junio. Creemos que esa es una combinación entre tener más tiempo para lograr esa preparación y esa adecuación, incluso de los propios docentes, para lograr el efectivo comienzo de ese tramo educativo y etario. Habilitamos ahora la última consulta en esta conferencia. Sí, por acá Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. Se habló mucho de la educación a distancia en esta circunstancia y el hecho de que se retome las clases de forma parcial por 4 horas en algunos casos, y por lo que han explicado las autoridades días anteriores, se ha insistido en que el tema de la educación a distancia se mantiene. Sin embargo, por otro lado, hay cuestiones como ha sido la falta de conexión de varios sectores. En secundaria se ha profundizado esto, sobre todo también en primaria. ¿Va a haber algo distinto con la educación a distancia a partir de esta etapa de reanudación de clases para, en definitiva, que la posibilidad de conectarse sea mayor y poder recuperar también esa conexión, dado que también el reintegro va a ser voluntario? Puede pasar que haya niños que no se conectan y que tampoco vuelvan. Las cuestiones técnicas las va a contestar el presidente de la ANEP. Ahora, cuando ustedes recibieron la información ya hace varios días de quiénes eran los niños que menos se conectaban, tienen claro que hay una condición socioeconómica, sociocultural. Y allí es donde nosotros pretendemos estar más cerca. Por eso, insisto, creo que es la tercera vez que lo comento, que la vuelta a clase de los docentes y de los equipos antes que empiecen va a tener entre sus tareas, conjuntamente con los docentes, los maestros comunitarios, la posibilidad de atraer a esos niños, de conversar con sus familias, de hablar con su entorno, para que estén más cercanos a las plataformas. Y obviamente, si uno pudiera elegir, a pesar de ser voluntario, que sean los primeros en volver a clase, porque son los que más lo necesitan. Sin duda, lo que dice el presidente hace. Yo les quiero contar para decirles que estamos trabajando en una situación que es difícil para el sistema educativo, lo hemos dicho desde siempre. Ayer, en reunión conjunta con los consejos, establecimos un marco de acción. Tenemos que tener una fotografía de la realidad en la cual estamos. Nos parece importante que eso suceda, y para eso planeamiento del Consejo Directivo Central junto con los consejos está trabajando para hacer un relevamiento afinado, tener también una situación que nos permita saber cuáles han sido los aprendizajes que hemos logrado en esta etapa, y luego una cuestión que es la que decía el presidente, que para nosotros es muy importante, que es que nos autoricen a abrir los centros, que nuestras comunidades educativas puedan ir al encuentro de ese niño, de ese joven que lamentablemente por distintas circunstancias no ha estado presente, o que estando presente, esa presencia a través de la virtualidad no es suficiente. Y nosotros vamos a poner lo más importante que los equipos docentes tienen, que es su pasión por la educación. Y estoy convencido que van a instalarse en los centros educativos, que van a diagramar planes de acción contextualizados y propios
para atender sus poblaciones educativas que están en una atención, en una situación compleja. Y vamos a diseñar un plan, ya lo tenemos, pero reitero, nuestra línea de trabajo, y lo conversamos con el presidente, lo conversamos con el ministro, es establecer orientaciones generales, establecer líneas de acompañamiento a las comunidades educativas y que sean las comunidades educativas las que desarrollen las distintas acciones focalizadas que permitan atender las situaciones particulares e individuales de miles de estudiantes que atraviesan situaciones difíciles.